en el posconflicto. ¿Qué viene? O sea, ¿qué papel van a jugar las víctimas en este posconflicto? Y hay un autor, un sociólogo, de la Universidad Nacional, que sacó un documento muy chévere y habla el papel de las víctimas en la paz territorial. Y bueno, ¿por qué se comienza? ¿Qué es paz territorial? ¿Alguno tiene por lo menos el concepto? ¿No habían oído nunca hablar de paz territorial? Por el punto que yo tampoco. Cuando empecé a mirar el documento, yo dije, paz territorial. Si la paz es nacional, es del Estado colombiano. Y empecé a profundizar en el concepto. Y claro, de ahí era la razón. Una cosa es que el gobierno, como nuestro representante, firme un acuerdo de paz, y otra cosa es bajarlo a cada territorio, porque los territorios no son iguales. Y en todos los territorios no se afectó el territorio de igual manera. En los territorios donde se estaban haciendo los macroproyectos, la afectación fue mucho más grande, porque además de pelear con todos los grupos que había que pelear con esas empresas que estaban ejecutando ese macroproyecto. Entonces eran como tres frentes ahí. ¿Y quién estaba de por medio? La población civil. Cuando me quieran interrumpir, interrumpan. Porque yo hablo y después digo, entonces me pareció interesante el tema que se llama Aníbal Sierras, es un sociólogo investigador de la Universidad Nacional. ¿Cómo se llama? Aníbal Sierras. Yo no lo había leído nunca, pero me pareció interesante leer el documento que sacó. Inclusive él lo presentó como un documento de estudio en La Habana, ¿sí? Y entonces dice, las víctimas, aquellas que no estaban dentro del conflicto, pero como la propaganda de la vivienda, ¿sí? En el lugar equivocado, o estando asentados en su territorio, pasó, ¿sí? Los grupos armados y la afectaron. Tienen como tres corrientes o tres vertientes para empezar a pensarse cuál va a ser su papel. El primero es que la paz se tiene que bajar al territorio. No es desde Bogotá que se debe negociar cada uno de las propuestas, porque la paz no solamente es silenciar los fusiles. Por eso se habla de la paz con justicia social. O sea, que afecte lo que está pasando en el territorio, ¿sí? Que esas inequidades, ¿sí? Se transformen, que todos esos macroproyectos que están afectando la vida y la tierra de las comunidades también empiecen a negociarse. Entonces, el papel es muy grande y se van a encontrar también con conflictos ahí en su territorio, porque van a afectar esa propuesta de transformar el territorio en una mirada de paz, va a afectar también los intereses de los que están ahí. Y es el doble papel del gobierno, firmar en La Habana, pero también darle oportunidades a ellos. Las víctimas hablan de la reparación, la no repetición y la reparación material. Pero son muy pocas las que están hablando de la reparación en el territorio. Porque se individualiza. Cuando a mí me afecta, a mí me mataron un sobrino, un hermano, un primo, mi esposo, mi compañero, mi amante, o sea, algo que me afectó, yo solamente quedé en condiciones económicas difíciles, solamente pido. Y eso generalmente hacen las víctimas, piden es que se indemnice, pero no lo miran colectivamente. O sea, no solamente fui yo afectada,
fueron afectadas mucho, y la gran mayoría son mujeres. A las mujeres les afectó, por eso la Corte Constitucional en la tutela 025 y el auto 092, sino hay una afectación específica hacia las mujeres. Las mujeres fueron las que más sufrieron de la sociedad civil el conflicto, y por lo tanto hay que mirar diferenciadamente esa afectación. Y por eso fue que empezaron, porque la afectación, además de ser material, fue también física. La gran mayoría de violaciones, 600 mujeres violadas durante el conflicto por todos los grupos armados, y eso las que hablaron, ¿sí? Las que están calladas todavía es un montón. Esas 600 mujeres, la Corte le dijo al Estado: hay que empezar a reiniciar el proceso investigativo a través de la Fiscalía para mirar e individualizar esos victimarios. Un requisito que le pusieron, ¿sí?, a los paramilitares era que tenía que confesar, ¿sí?, para que se le disminuyera la pena, ¿sí?, o la sanción penal de su actuación, porque se individualizó. Y en términos jurídicos, lo que hicieron con los paramilitares es una justicia también, una justicia restaurativa y una justicia transicional, no la llamaron así, pero negociaron, no lo que debían negociar también, porque ellos no estaban peleando contra el Estado. Ellos peleaban en favor del Estado porque ellos eran lo que hacían lo sucio de lo que no podía hacer el Estado: las mataciones, el desplazamiento, todo eso. La guerrilla estaba peleando contra el Estado, ¿sí?, y tenía otras condiciones y otras concesiones de ellos hacia lo que querían conseguir por medio de las armas. Entonces, el ejército defendía el Estado. O sea, todos esos tres grupos tenían objetivos diferentes en la guerra. Pero las víctimas fueron una sola, fueron todos los que estaban opuestos, o que pasó, o que no quería, o que no habló. Las víctimas en el derecho internacional humanitario están por fuera. Es la sociedad civil que no está armada ni está confrontada. Son personas que estaban en el lugar donde estaban los grupos armados y por X o por Y situación les afectó el conflicto. Entonces las víctimas tienen, primero, territorializarla más, si verdad quiere que haya un proceso en cada territorio de transformación, empezar a participar, porque la otra obstrucción de esta sociedad es la participación política de todos y todas. Porque si uno mira las elecciones son épicas. Si yo quiero presentarme a la instancia de poder, no puedo, o sea, si tengan los mejores planes, porque está jugando con el poder económico que se mueve en esas elecciones. Entonces, ¿cómo democratizar también la participación política? Y deben participar porque deben hacer parte de esa mirada de transformación del Estado. Y debe darse la oportunidad de que en igualdad de condiciones se participe, o sea, que haya las oportunidades, esas víctimas. Entonces, otra de las críticas que se hacían en el acuerdo era que por qué le iban a dar curules. Y precisamente se fueron para el monte porque no encontraron oportunidades. Ustedes están muy jóvenes, pero en el año 83 no creo que habrían nacido todavía. No. Hacha la mano lo que nació en el 83. Mira, ahí está joven mi querido jefe.
En el año 83 yo era estudiante universitario y participé en los procesos de paz de Belisario. Era con la FARC, con el Tsunami, con el M-19, una parte. Y allí lo que querían y lo que pedían era participación política en igualdad de condiciones. Y se firmó ese acuerdo para la participación política. Pero se rompió, ¿sí? Y hasta el 91 con el cambio de la Constitución, en el 90 cuando el M-19 firmó la paz y que les dieron la oportunidad, no curules, sino que que los eligieran, y eligieron 19 curules de ley. Y fue espontáneo, la gente lo eligió, no fue presión, o sea, la oportunidad de estar en la instancia de poder, porque es que en el Senado, en la Cámara, es donde se hacen las leyes. Y si yo no estoy allá, pues no puedo participar desde mi pensamiento y de mi acción como organización o como movimiento para transformar el país. Y esa es una discusión que tenemos las mujeres, que ustedes ven en la constitución de los consejos, las alcaldías, la asamblea. La participación de las mujeres son mínimos, no porque no queramos participar, sino porque no hay las oportunidades. O sea, a una mujer se le exige mucho más que conozca el Estado que a uno de los concejales que es elegido, ¿sí?, por el hecho de ser hombre. Soy feminista, pero de este punto de vista no lo estoy haciendo desde esa concepción, porque es la realidad. En los imaginarios de la sociedad, que no se ha transformado, está en que las mujeres no somos políticas, no servimos para política. Y entonces eso hace que no haya esa igualdad. Entonces se le está pidiendo, que no quedó en los acuerdos de paz, es que se le dé la oportunidad a las mujeres también, como en mayoría, pero como minoría en las instancias de poder, que también tengan una primera vez una oportunidad, que por lo menos haya un porcentaje de mujeres en cada instancia, ¿sí? ¿Ve? De tal manera que empiece a darse el ejemplo para que las siguientes generaciones, las mujeres transformen su imaginario, los hombres transformen su imaginario, que sí somos capaces de administrar este país.